Bueno, buenos días, doctora Katia Rivas. A mí me tocó exponer derivados de la capa germinal endodérmica. El tracto gastrointestinal es el principal sistema orgánico derivado de la hoja germinativa. Esta hoja cubre la superficie ventral del embrión y constituye el techo del saco. Con el desarrollo y el crecimiento de las vesículas cerebrales, el disco embrionario comienza a sobresalir en la cavidad amniótica y al plegarse en sentido cefalocaudal, su plegamiento es más pronunciado en las regiones de la cabeza y de la cola, donde se forman el pliegue cefálico y el pliegue caudal. Como consecuencia del plegamiento cefalocaudal, una porción mayor de la cavidad resistida por el endodermo es incorporada al cuerpo del embrión propiamente dicho. En la parte anterior del endodermo forma el intestino anterior y la región de la cola, el intestino posterior, el sector comprendido entre el intestino anterior y el posterior, y se denomina intestino medio. Durante cierto tiempo, el intestino medio se comunica con el saco vitelino a través de un grueso pedículo y el conducto vitelino. Eh, este conducto es el principal, pero el crecimiento del embrión se hace más angosto y también se alarga mucho. El extremo cefálico y el intestino anterior está temporalmente limitado por una membrana llamada ectodérmica y endodérmica. Durante la cuarta semana se rompe la membrana bucofaringea y de esta membrana se establece una comunicación abierta entre la cavidad amniótica y el intestino primitivo. Asimismo, el intestino posterior termina. Temporalmente es una membrana ectodérmica y endodérmica. La membrana cloacal que se rompe durante la séptima semana y crea una abertura anal. Como consecuencia del rápido crecimiento de los somitas y del disco embrionario, en un principio aplanado comienza a plegarse en dirección lateral y el embrión toma un aspecto redondo. Situadamente se forma la pared ventral del cuerpo del embrión, con una expresión pequeña, una porción de la región abdominal ventral, donde el conducto del saco vitelino y el pedículo de ficción, y mientras se forma el intestino anterior y el intestino posterior, y el intestino medio se mantiene en comunicación con el saco vitelino. En un principio esta conexión es ancha, pero como consecuencia del plegamiento del cuerpo gradualmente se torna y se alarga y también se angosta y constituye el conducto del onfalocéntrico, o también denominado saco vitelino. Y también mm, mucho más adelante, cuando el conducto vitelino queda obliterado, es decir, cerrado, el intestino medio pierde conexión con la cavidad original revestida de endodermo y adopta una porción libre dentro de la cavidad abdominal. Otra consecuencia importante del plegamiento cefalocaudal y lateral es la incorporación parcial de la alantoides en el cuerpo del embrión, donde forma la cloaca, la porción distal del alantoides permanece en el pedículo de la fijación alrededor de la quinta semana. El conducto vitelino eh, y los vasos umbilicales están restringidos a la región del anillo umbilical. El ser humano, al ser y el saco vitelino tiene carácter vestigial y es probable que desempeñe una función de nutrición solo en las primeras etapas de desarrollo.
El segundo mes de vida embrionaria está localizado en la cavidad coriónica y de ahí la capa germinativa endodérmica forma un comienzo el revestimiento epitelial del intestino primitivo y de las porciones intraembrionarias, de la alantoides y del conducto vitelino. Y regulación por los genes de la homosecuencia. Los genes de la homosecuencia se conocen por una secuencia de una unión con el ADN y los genes reguladores de fenómenos con la segmentación y la formación del eje. Se reúnen a muchos de estos genes un grupo homeótico. También contiene el homeodominio, un grupo importante que especifica el eje craneocaudal. Es el gene homeótico. Estos genes contienen genes homeóticos organizados en un solo cromosoma y los genes de él terminan más estructurales craneales se encuentran en el extremo del ADN, los que controlan con el desarrollo posterior en forma de secuencia y se localizan en el extremo. Estos genes se conservan en el ser humano en 4 copias que se disponen y expresan, por tanto, cada grupo se halla en el cromosoma individual y los grupos de los genes se enumeran del 1 al 13. En la modelación craneocaudal y de los derivados de la capa germinal cuentan con el apoyo doble de expresión de estos genes y de la obtenida del experimento gene inactivos, cuales crean de uno o varios de los genes, y en los somitas y en las vértebras los genes localizados más hacia el extremo. Cada grupo expresan el desarrollo y controlan el segmento craneal. El aspecto externo durante el segundo mes del desarrollo. Al final de la cuarta semana, cuando el embrión tiene aproximadamente 28 somitas, los caracteres externos principalmente son los somitas y los arcos faringeos. Por lo tanto, la edad del embrión suele expresarse en somitas. Como el reencuentro de somitas se torna difícil durante el segundo mes de desarrollo, en esta etapa el embrión indica una longitud del vértex hasta la nalga y se expresa en milímetros. La longitud es la distancia entre el vértex hasta el punto entre porciones más salientes de los glúteos. Durante el segundo mes, el aspecto externo del embrión se modifica apreciablemente a causa del gran tamaño de la cabeza y de la formación de los miembros, cara, oídos, nariz y ojos. Al comienzo de la quinta semana aparecen los esbozos y las extremidades superiores e inferiores en forma de palas de harem y las superiores están situadas dorsalmente al abultamiento pericardio, a la altura del cuarto somita cervical y del primero torácico, la cual explica que el miembro superior está inervado con el plexo braquial. Los esbozos de los miembros inferiores aparecen un poco después y caudalmente al sitio de la fijación del pedículo umbilical a nivel de los somitas lumbares y los sacros superiores. El crecimiento ulterior y de las porciones terminales de los esbozos se aplanan y quedan separadas por una constricción circular del segmento proximal más cilíndrico. Luego aparecen 4 surcos radiales que separan 5 áreas algo más anchas de la porción distal en los esbozos y anuncian deformación de los dedos. Estos surcos, denominados rayos, aparecen al principio de la región de la mano y poco después en la del pie, lo cual indica que el miembro superior siempre tiene un desarrollo algo más adelantado que el miembro inferior. Mientras se están formando los dedos de las manos y de los pies,
Un segundo estrechamiento divide la porción proximal de los esbozos y de los segmentos, y entonces pueden identificarse las tres partes características de las extremidades del adulto. La edad del embrión suele expresarse en somitas, eh, desde el vértice hasta la nalga. Y es decir, que si se tiene de 28 a 30 somitas, su edad aproximadamente es de 8 semanas. Anomalías congénitas. Los defectos congénitos. La mayor parte de los órganos y sistemas principalmente se forman en la tercera y octava semana. Por lo tanto, este lapso se denomina periodo de organogénesis y es crítico para el desarrollo normal. Las poblaciones de células madre están formados los esbozos de los órganos y estas interacciones son susceptibles a los efectos de influencia genética y también ambientales. Por eso, el periodo durante el cual son inducidos los principales defectos estructurales del nacimiento, lamentablemente a veces durante este periodo crítico la madre no advierte que está embarazada y sobre todo dura de la tercera a la cuarta semana que son especialmente vulnerables. En consecuencia, no evita aquellas influencias que puede presentar un riesgo potencial como un consumo de tabaco y de alcohol. Conocer el fondo de los fenómenos principales de la orgogénesis será muy útil para identificar la fecha en la cual se produjo una anomalía en particular para determinar las causas posibles de una malformación. Gracias, doctora.